sobre infección por clamidia, causas y síntomas. Nos acompaña la doctora Giselle Fernández. Ella es especialista en reproducción humana asistida y ginecóloga. Doctora, hablemos qué es la clamidia y qué lo causa. Nasira, sí, mira, la clamidia es una enfermedad. Dime si tú me escuchas porque tengo como un delay, no Sí, sé. te escucho. Ah, perfecto. La clamidia es una infección de transmisión sexual causada básicamente por una bacteria que, como su nombre lo dice, se llama Clamidia trachomatis. Ahora mismo es una de las principales causas de infección de transmisión sexual. La clamidia, ¿por qué es tan importante? Porque es un tema de conversación, por ejemplo, entre nosotros el día de hoy. Porque es una bacteria, es una infección que a largo plazo causa muchos problemas si no se trata a tiempo y si no se trata adecuadamente. Aparte de que es muy común, básicamente en la población, principalmente en la población joven, porque no hay como esa educación de cuidarse, de utilizar preservativo durante las relaciones sexuales. No es una etapa donde generalmente se tiene una pareja estable y por tanto ese cambio de parejas sexuales también favorece a tener la infección. Doctora, hay preguntas con respecto de cómo se ¿Me contrae la escuchas? clamidia, porque muchas veces dicen, ok, usted acaba de decir que es por relaciones sexuales, pero siempre surge esta pregunta de que si, si suelo secarme con una toalla de otra persona, ¿puedo contraer la clamidia? No, realmente no, porque la clamidia se contagia es por contacto directo con la mucosa. La clamidia es una bacteria que tiene la particularidad de que se une al epitelio de la vagina, del ano, el epitelio genital. Entonces, cuando se tiene contacto con ese epitelio, con esa mucosa, un contacto directo, ya sea por sexo oral, ya sea por sexo vaginal o por sexo anal, entonces es donde ocurre el contagio, pero no con un objeto contaminado. Hablemos de los síntomas cuando la persona ya eh, tiene clamidia. Hablemos de estos síntomas tanto en Dejé la de mujer escucharte, como en Nasira. el hombre. Repítame la pregunta porque dejé de escucharte, se Ok, fue el audio. ¿cuáles son los síntomas eh, que puede tener tanto la mujer como el hombre? Ok, el hombre puede tener secreción uretral, que generalmente se ve cuando el hombre aprieta el glande y sale una secreción como mucopurulenta. Pero también puede presentar dolor o ardor al orinar. Puede presentar también dolor testicular y en casos muy graves, fiebre. En el caso de la mujer, puede presentar secreciones, un flujo vaginal mucopurulento, puede presentar sangrado después de la relación sexual y también durante el mes entre cada menstruación. Un sangradito que es persistente. Puede también presentar dolor pélvico en el área de la pelvis, que puede ser un dolor agudo mientras presente la infección, pero que con el tiempo puede ser un dolor crónico porque la clamidia no te da una inmunidad permanente. Es decir, cuando tú tienes clamidia, si no recibes tratamiento, con el tiempo va a remitir sola, se va a curar sola, pero te puede volver a dar clamidia. Entonces, esa clamidia a repetición te puede dar te puede provocar múltiples adherencias pélvicas que a largo plazo puede provocar dolor pélvico crónico. También la mujer puede presentar dolor al tener relaciones sexuales, porque la clamidia te causa a largo plazo una enfermedad pélvica, es una de las complicaciones, una enfermedad pélvica inflamatoria, donde todos los órganos de la pelvis sufren una inflamación y una infección. Entonces, la paciente siempre se queja
con la menstruación, con las relaciones sexuales y fuera de esos 2 periodos, dolor. Entonces va al ginecólogo, pero ya es una paciente que ha sufrido múltiples infecciones. Doctora, hablemos de esa mujer que está embarazada. ¿Cómo afecta? No te escucho, Nasira. Hablemos de esta mujer que está embarazada. ¿Cómo afecta a su bebé la infección por clamidia? No te estoy escuchando. Eh, Claudio, ¿habrá que...? Ahora sí te escucho. Ok. Voy a repetir de nuevo la pregunta. Esa mujer que está embarazada, ¿cómo puede afectar a su bebé la infección por clamidia? Mira, la infección por clamidia generalmente afecta a las mujeres embarazadas al momento del parto si tiene una infección aguda. Entonces, le puede provocar al bebé infecciones pulmonares y oculares. Le puede producir una conjuntivitis y también una neumonía. Y todo eso afecta el bienestar perinatal del bebé. O sea que lo ideal es que una paciente que tenga clamidia no se le dé parto vía vaginal. Se trata la enfermedad antes de ir. Si no se puede, bueno, parto vía cesárea. Esto es importante saberlo. Entonces, si este bebé nace vía parto natural, puede contraerlo. ¿Y si es cesárea también? Hay menos riesgo porque el tema está en que cuando el bebé pasa por el canal del parto, acuérdate que la clamidia está en la mucosa de la Ujú. vagina. Entonces, ese contacto prolongado que él tiene, porque una labor de parto dura horas y horas y horas, entonces ese contacto que tiene con esa mucosa vaginal hace que evidentemente contraiga la infección. Entonces, si es por vía cesárea, tiene menos riesgo, obviamente. Y más aún si tú tratas la infección inmediatamente la diagnostiques. Doctora, ¿qué pasa? O mejor dicho, ¿cuál es ese Dejé examen? de escucharte nueva vez. Es el internet de usted, doctora, porque se está yendo también la imagen. Ay, caramba. Eh, lo que quería preguntarle, Vamos a tener que ir presencial, Nasira. cuál es ese tratamiento o cómo, mejor dicho, No cómo te se puede escucho. dar cuenta el ginecólogo que esta paciente tiene clamidia? No te escucho, Nasira. Ok, vuelvo y repito. ¿Cómo ustedes pueden saber cuál es el procedimiento para saber que esta paciente tiene clamidia? ¿Cuál es el estudio que ustedes le envían a hacer? Ah, los estudios. Se puede hacer con estudios de sangre, pero es más fiable por PCR, que es cuando tú tomas una muestra biológica, ya sea de orina, puede ser del cuello de la paciente, de secreciones del cuello, y ahí entonces se evalúa el ADN o el ARN por PCR de la clamidia. También serológica por una muestra de sangre se puede hacer. Ok. Es más recomendable el estudio de las muestras, realmente, tanto de la orina en el hombre por la orina y en la mujer por el exudado del cervix. Ok. Después de que ya tenemos respuesta de estos Ay, Dios mío, ¿qué análisis, tema tenemos ahora con el internet? cuando tenemos respuesta de estos análisis, doctora, ¿cuál es el siguiente Repíteme, porque dejé de procedimiento? escucharte. Después de estos análisis, doctora, ¿cuál es el siguiente procedimiento? Perdóname, Nasira, no te escuché nada, ahora que te escucho. ¿Cuál es el siguiente procedimiento después que sale positivo de que la mujer tiene clamidia? Mira, ese es el punto de la clamidia, que es una de las infecciones más fácil de tratar. O sea, no es un tratamiento oral que lleva a la paciente. Pero el punto de la clamidia es que como es asintomática en la mayoría de los casos, la paciente es muy difícil si por un dolor no va al ginecólogo y no recibe ese tratamiento. Pero una vez que tú captas a la paciente y que tú le diagnosticas bien que tiene una clamidia, el tratamiento puede ser hasta de una dosis única
o de una dosis de 7 a 14 días. ¿Y cuál es la pauta que tiene que seguir esta paciente? Primero, hay que tratarla a ella y a la pareja, obligatoriamente, siempre se tiene que tratar a la pareja, y que luego del tratamiento los pacientes tienen que durar 7 días sin tener relaciones, después que recibe el tratamiento y que desaparecen los síntomas. Porque muchas veces los pacientes tienen relaciones inmediatamente después de recibir el tratamiento y pueden igualmente reinfectarse. Entonces hay que dejar como un periodo de ventana para tener relaciones después de recibir el tratamiento, que son 7 días, una semana completa. Okay. Y obviamente orientar a la paciente que la clamidia se obtiene por múltiples parejas sexuales. El tú tener una pareja estable disminuye grandemente la posibilidad de tú adquirir, de tú infectarte por clamidia. Porque como es asintomática en las mujeres en un 70%, eso quiere decir que de 10 mujeres que tienen clamidia, 7 no van a tener síntomas. En el hombre pasa lo mismo, en el hombre hay un 50% que no tiene síntomas. De 10 hombres que tienen clamidia, 5 no van a tener ningún síntoma. Entonces, pasa que se tiene mucho contacto al tener múltiples parejas sexuales, se tiene contacto con personas infectadas y eso te aumenta la incidencia de la clamidia. Otra cosa es también en el manejo de este tipo de pacientes que no solamente uno se debe enfocar en la clamidia, cuando tú tienes una paciente que tiene infección, que viene por algún síntoma que te orienta que tiene clamidia, tú tienes que abarcar otras infecciones, porque la clamidia puede hacerte más propenso a tú tener otras infecciones. Entonces se debe investigar una paciente de manera completa, un perfil infeccioso completo, que no solamente vaya orientado a clamidia, sino a cualquier infección de transmisión sexual, porque, por ejemplo, la clamidia te da muchos síntomas parecidos a la gonorrea, pero un poquito más suave. Entonces, siempre hay que investigar a la paciente de todo tipo de infección de transmisión sexual. Doctora, ¿qué pasa con aquella paciente que no va al ginecólogo, tiene clamidia? ¿Qué puede pasarle? Mira, lo grave de la clamidia, que es básicamente eso, son las complicaciones que te causa a largo plazo, porque la clamidia, si tú no recibes tratamiento, puedes remitir sola y no pasa nada. Ok, no pasa nada, se me fue la infección, no fui al ginecólogo, no me dieron tratamiento, se me pasó la infección, pero el punto está en que esa infección no tratada te causa a futuro problemas, por ejemplo, como infertilidad, porque Oh. la clamidia te daña el epitelio de la trompa, por ejemplo. Le encantan las mucosas. La mucosa de la trompa, si la clamidia habita en la mucosa de la trompa, esa trompa tiende a dañarse y tiende, por ese mismo daño a nivel de la trompa, esa paciente puede presentar una infertilidad, porque sabemos que la trompa es el lugar donde ocurre la fecundación. Entonces, lo mismo pasa con el hombre. El hombre que le da clamidia y no se trata, tiende a padecer lo que llamamos epididimitis, que es una inflamación e infección del epidídimo. El epidídimo es la parte del testículo donde los espermatozoides se maduran antes de ser eyaculados. Entonces, cuando hay una epididimitis, se afecta la movilidad de esos espermatozoides, la maduración y también la viabilidad de esos espermatozoides y te puede estar asociado a infertilidad o a subfertilidad masculina. Pero también te puede producir mayor incidencia de tu tener embarazos ectópicos, porque como daña la trompa, la luz, el calibre de la luz disminuye y ese embarazo no puede llegar a su sitio, que es dentro del útero, sino que se queda ahí, sigue progresando y ocurre lo que es un embarazo ectópico. Y también, como mencioné anteriormente, una enfermedad pélvica inflamatoria, que no es más que una infección y una inflamación de todos los órganos pélvicos, trompa, ovario, una endometritis, que es uno de los diagnósticos más difíciles de hacer y también te causa infertilidad. O sea que el punto de la clamidia y de hacer tanto énfasis en la clamidia no es lo que te produce ahora, sino lo que te puede conllevar a futuro si no te la tratan. Ahora nos vamos con sus recomendaciones finales para tomar preguntas. Ok, mira, básicamente yo siempre digo que la mejor medicina es la preventiva. Tiene que ir dirigida a la educación, porque donde hay mayor incidencia de clamidia es en los 20 y pico de años, donde no tenemos como esa educación sexual suficiente
para saber el riesgo que tiene una paciente y un paciente cuando tienen múltiples parejas sexuales y no se protege. Entonces, el uso de preservativos y sobre todo la educación del uso de ese tipo de método anticonceptivo y de preservativo, que también ayuda a no tener infecciones de transmisión sexual, eso es básico. Lo otro tiene que ir dirigido siempre a orientar sobre cuál es el riesgo de tener múltiples parejas sexuales. Y por último, que la paciente no dé por sentado, porque lo que pasa con la clamidia es que remite sola. Cuando tú tienes un flujo, cuando tú tienes un pequeño dolor, por simple que sea, siempre asistir al ginecólogo, porque el tema de la clamidia no es lo que te causa ahora, sino lo que te causa a largo plazo cuando no se trata. Y Exacto. también hay algo que yo siempre digo y menciono, como soy especialista en reproducción asistida, infertilidad para los que no se escuchan, cuando una mujer tiene un daño a nivel de la trompa no se da cuenta. Es imposible tú saber que tú tienes una trompa dañada a menos que te hagan un estudio que solamente se indica si tú vas a buscar hijos, si tú quieres fertilidad. Entonces no hay forma porque las trompas no se ven por sonografía a menos que el daño sea muy severo. O Bueno, sea que es importante siempre ir al ginecólogo. eso sí es cierto. Doctora, tenemos...